En esta clase agregaremos el sonido típico que produce un reloj analógico al moverse sus manecillas. Para esto debemos primero estudiar las bases del motor de audio de Unity. Para reproducir sonidos, Unity se basa en la idea de clips, fuentes de sonido y escuchadores. Las fuentes de sonido reproducen clips, que son a su vez captados por los escuchadores, quienes producen la salida por los parlantes o auriculares de la PC o dispositivo del jugador. A modo resumido, podemos decir que un archivo de audio, sea sonido o música, es un asset que se representa mediante un audio clip. Para que un objeto sea capaz de reproducir un sonido, debe poseer el componente audio source. En la escena debe haber un objeto con el componente audio listener, el cual escuchará los clips emitidos por las diferentes fuentes y los reproducirá a través de los parlantes. Por lo general, el único audio listener presente en una escena suele estar en la cámara principal. Vayamos ahora al editor para poner en práctica estos conceptos. En primer lugar, podemos verificar que la cámara de nuestra escena ya incluye un componente audio listener. Notar que este componente no posee ninguna propiedad configurable, ya que simplemente indica que será este objeto quien se encargue de captar los clips reproducidos por las fuentes y transmitirlo hacia los parlantes. El único audio que reproduciremos en este proyecto serán dos simples efectos de sonido que se escucharán cuando se mueva la manecilla del segundero. El primer paso entonces es importar los dos archivos de audio en nuestro proyecto. Estos dos archivos se pueden descargar desde el apartado de recursos de esta clase y luego deben ser importados como ya aprendimos a hacerlo en la sección 2. Por convención, el directorio recomendado para almacenar los assets de audio es la carpeta audio. Opcionalmente, esta carpeta también se puede subdividir entre SFX para los sonidos y Music para la música en caso de que estemos utilizando una cantidad considerable de assets de audio. Una vez importados los audio clips, necesitaremos ahora un audio source para indicar cuál será la fuente del sonido. En nuestro caso, diremos que el sonido se reproduce desde el objeto reloj. Agreguemos entonces el componente audio source a este objeto. Notar que este componente tiene varias propiedades para configurar la forma en que se reproduce el sonido, como el volumen, el tono, si el sonido se repite al terminar, si se comienza a reproducir automáticamente, etc. También posee una propiedad audio clip, la cual nos permite referenciar al asset que reproducirá este componente. Notar que esta propiedad tiene sentido solo si este audio source reproducirá solo un audio clip. Sin embargo, este no es nuestro caso, ya que queremos alternar entre la reproducción de dos sonidos, por lo que dejaremos esta propiedad en blanco y manejaremos la reproducción mediante el script. Otra propiedad que debemos destildar es Play on Awake, la cual significa que este audio source reproducirá el clip asociado cuando el objeto se inicialice. Nuevamente, en nuestro caso, manejaremos el momento en que se reproducen los sonidos desde el script. Ya tenemos nuestro audio listener, la cámara, y un audio source, el reloj, configurados. Solo falta reproducir los audio clips. Para esto, abramos el script reloj.cs. Recordemos que este script es un componente del objeto reloj. Dicho objeto también tiene el componente audio source. Lo que necesitamos hacer es decirle a ese componente que reproduzca uno de los sonidos en determinado momento. Esto significa que nuestro problema tiene tres partes que debemos solucionar. Primero, cómo obtener una referencia al componente audio source del objeto que contiene este script. Segundo, cómo obtener las referencias a los audio clips que queremos reproducir. Y por último, la lógica para reproducir los sonidos de manera alternada. Vayamos por partes. Para obtener un componente específico del objeto que contiene este script, Unity nos provee un método a través de la clase MonoBehavior, el getComponent. Este método se configura con el tipo de componente que queremos recuperar, enviando el nombre de clase entre corchetes angulares.
Es importante destacar que este método funciona si el objeto en cuestión tiene solo un componente del tipo especificado. En este caso, necesitaremos recuperar el componente AudioSource, por lo que el uso de este método sería como sigue. This.getComponent y entre corchetes angulares el tipo AudioSource. Como esto es una llamada a un método, se debe terminar con los paréntesis, pero en este caso vacíos porque no se requieren parámetros adicionales. Al ejecutar esta instrucción, se retornará la referencia al componente en caso de que exista. Una vez obtenido el componente, podemos hacer varias cosas con él. Por el momento, simplemente lo almacenaremos en una variable local. Luego mejoraremos este código. Ahora que ya tenemos la referencia al componente AudioSource, debemos utilizarlo para emitir los sonidos. Para indicarle al AudioSource que debe emitir un sonido en determinado momento, se puede enviarle el mensaje Play One Shot, enviándole como parámetro un audio clip. Ahora bien, ¿cómo obtenemos las referencias a los audio clips que necesitamos pasarle al AudioSource? Podemos utilizar la misma técnica que utilizamos con las manecillas, declarar dos nuevas propiedades y serializarlas para accederlas desde el inspector. Definamos entonces estas dos nuevas propiedades de tipo AudioClip, una por cada uno de los sonidos. Luego vamos al editor y arrastramos los assets de los AudioClips hacia cada una de estas propiedades. Con esto ya estamos en condiciones de reproducir sonidos desde el script. Probemos entonces reproducir uno de los clips cuando se inicializa el objeto. Ejecutemos el juego para verificar que funciona correctamente y el sonido se reproduce. Ahora que sabemos cómo emitir sonidos, debemos solucionar el tercero de los problemas, que es reproducirlos de manera alternada. En primer lugar, debemos detectar en qué momento necesitamos reproducir un sonido. Recordemos que el método actualizarReloj, al ser invocado desde el método update, se ejecuta en cada fotograma del juego. Esto significa que no podemos simplemente ejecutar el sonido del segundero cada vez que se invoca el método actualizarReloj, ya que estaríamos reproduciendo el sonido en cada fotograma, lo que no se corresponde con la velocidad a la que avanza el segundero. ¿En qué momento entonces es correcto reproducir el sonido de la manecilla que marca los segundos? La solución es bastante simple, cuando la manecilla de los segundos efectivamente se mueva. ¿Y cómo detectamos si la manecilla se movió en el fotograma actual? Recordemos que el método actualizarReloj accede a la variable localRotation del transform de la manecilla de los segundos para asignarle un nuevo valor. En este punto entonces podemos verificar si la rotación del segundero antes de la asignación es diferente a la nueva rotación. Si son valores diferentes, significa que la manecilla se ha movido y debemos reproducir el sonido. Para plasmar esta decisión en el código, utilizaremos la estructura condicional if, en donde simplemente verificaremos si el valor de la propiedad localRotation del segundero antes de modificarla es diferente a la rotación calculada para este fotograma. Si esta condición es verdadera, reproduciremos el sonido. Como primera solución, escribamos directamente el código para reproducir cualquiera de los dos. Ejecutemos el juego para verificar que el sonido se reproduce efectivamente cuando se mueve el segundero. Bien, ya solo queda alternar entre los dos efectos de sonido para que el reloj suene como uno real. Para esto, modificaremos la línea en donde reproducimos el sonido para que tome la decisión de reproducir uno u otro dependiendo de cuál fue el último en utilizarse.
Para mantener nuestro código prolijo, crearemos un nuevo método que se encargue de decidir qué sonido reproducir y de llevar la cuenta de cuál fue el último utilizado. Para esto utilizaremos el atajo control y punto de Visual Studio Code, el cual nos permite extraer las instrucciones seleccionadas hacia un nuevo método. Ahora bien, para recordar, entre comillas, cuál fue el último de los sonidos que se reprodujo, utilizaremos una nueva propiedad de tipo entero que tome los valores 1 o 2, indicando que el último sonido en reproducirse fue el 1 o el 2 respectivamente. A esta propiedad solo la manipularemos desde el script, por lo que no necesitaremos serializarla. Lo que sí es necesario es que inicialicemos esta variable con un valor válido para nosotros, es decir, 1 o 2. Ahora que tenemos la propiedad que nos indica cuál de los dos sonidos se reprodujo por última vez, en el método reproducir sonido simplemente utilizaremos un if para preguntar si el último sonido reproducido fue el número 1, entonces reproduciremos el número 2 y actualizaremos la propiedad número de último sonido. En caso contrario, ejecutaremos el código análogo para reproducir el sonido 1. Ejecutemos nuevamente el juego para verificar que el código funciona según lo esperado. Habiendo implementado los sonidos, nuestro reloj ya está completo. En la siguiente clase concluiremos este proyecto hablando sobre cómo compilar y distribuir la versión ejecutable de nuestro juego.